Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 171. Cambiando el rumbo. Los miembros del clan Uchiha que Uchiha Raiden había traído se encontraban entre la élite de su clan. Si todos se perdieran aquí, supondría un duro golpe para la fuerza general de los Uchiha, debilitando significativamente su poder. En este momento, su única esperanza era que Jiraiya pudiera contener el veneno. Todos habían visto la barrera que Jiraiya había establecido durante su batalla con Rigen. Su poder de sellado era formidable. Si Jiraiya podía resistir el veneno y evitar su propagación con su propia fuerza, había muchas posibilidades de que tuviera éxito. Tsunade observó cómo Jiraiya corría hacia el corazón del veneno, con los ojos llenos de preocupación. «Será mejor que no mueras conmigo». Ella oró en silencio. Tonto. El Chunin sobreviviente y el Chunin de élite de Amegakure se burlaron mientras veían a Jiraiya cargar contra el veneno, creyendo que estaba tirando su vida por la borda. Tenían absoluta confianza en el veneno preparado por Ans. Incluso los Chunin de élite morirían después de una exposición prolongada. No había forma de que Jiraiya pudiera evitar que el veneno se extendiera por su cuenta. Maldito shinobi de Konoha. Todos van a morir con nosotros. Amegakure no es un lugar que puedas invadir como quieras. Se atrevieron a invadir nuestra tierra, ahora paguen con sus vidas. El shinobi de Amegakure rugió con determinación fanática, cargando contra las fuerzas de Konoha. Su objetivo era claro: enredarlos en combate y evitar que escaparan del alcance del veneno. ¡Qué veneno tan aterrador! No es de extrañar que lo llamen el semidios del mundo shinobi. Cuanto más se acercaba Jiraiya al edificio, más rápido ardía su chakra. El veneno que se filtraba en su cuerpo se estaba intensificando, y expulsarlo requería una cantidad cada vez mayor de chakra. Sin embargo, la recuperación del chakra de Jiraiya fue monstruosa, casi ilimitada. No importaba cuánto chakra quemara, podía soportarlo. Al llegar al edificio, Jiraiya saltó hacia adelante y se sumergió directamente en la estructura emitiendo el veneno mortal. Necesitaba localizar la fuente. Si pudiera destruirlo o eliminarlo, podría detener la propagación. El veneno se espesó cuando entró, casi convirtiéndose en una niebla líquida. Su piel picaba como si estuviera quemada por las llamas, y su chakra ardía a un ritmo aún más alarmante. Sin embargo, a pesar de la toxicidad, todavía no era suficiente para amenazar su vida. Al observar los alrededores, Jiraiya notó algo inusual. El veneno, a pesar de su potencia, apenas corroía la estructura en sí. Claramente, esta toxina fue diseñada específicamente para atacar a los seres vivos. Suspiró. Si lo hubieran sabido antes, podrían haber colocado a usuarios expertos de Art Release para contener el veneno cuando se propagó por primera vez. Pero ahora, era demasiado tarde. El veneno ya se había difundido más allá de la contención. Esto solo reforzó cuán crucial era la recopilación de inteligencia. Si Konoha hubiera sabido que este edificio albergaba un veneno mortal, no los habrían tomado por sorpresa. Entonces, Jiraiya vio la fuente. Un pequeño saco de veneno, no más grande que una palma. Pulsaba rítmicamente, liberando gruesas ondas de veneno con cada contracción. Una cosa tan pequeña, sin embargo, produce una toxina tan devastadora. Jiraiya estaba asombrado. Inmediatamente descartó la idea de destruirlo. Si el saco se rompía, todo el veneno almacenado se desataría a la vez, creando una catástrofe aún mayor. Consideró quitárselo, pero después de unos pasos más cerca, su piel ardía intensamente. La última ráfaga de veneno que inhaló fue tan potente que incluso su sello de veneno universal no pudo neutralizarla de inmediato. Al darse cuenta del riesgo, Jiraiya abandonó la idea del contacto directo. La letalidad del veneno superó incluso sus expectativas.
Forzar su entrada e intentar mover el saco podría costarle la vida. La solución más segura era sellarlo. Jutsu clon de sombras múltiples. Jiraiya convocó a 4 clones y, juntos, comenzaron a tejer sellos de mano. Una oleada de chakra, infundida con las 5 transformaciones de la naturaleza, se entrelazó para formar una poderosa barrera. Una brillante luz de 5 colores surgió hacia arriba, encerrando todo el edificio en un sello protector. La propagación del veneno sin control se detuvo abruptamente. La superficie de la barrera se corroyó rápidamente bajo el asalto venenoso, consumiendo el chakra de Jiraiya a un ritmo acelerado. Pero mientras su cuerpo permaneciera ileso, ninguna cantidad de consumo de chakra podría abrumarlo. La técnica que utilizó fue la barrera de los 5 elementos, una de las técnicas de sellado más formidables que había adquirido a través de su entrenamiento. Requería dominio sobre las 5 transformaciones de la naturaleza, lo que lo hacía extremadamente difícil de ejecutar. Solo alguien con las enormes reservas de chakra de Jiraiya podría realizarlo solo. De lo contrario, se necesitarían al menos 5 Chunin de élite trabajando juntos. El veneno ha dejado de propagarse. Jiraiya lo hizo. Increíble, su chakra es monstruoso. Establecer una barrera tan poderosa por sí mismo. Con ese nivel de chakra, podría estar acercándose al nivel del primer Hokage. La élite Chunin, incluido Higatetsuki, estaba asombrada mientras observaban la imponente barrera. Una vez más, fueron sacudidos por la abrumadora fuerza de Jiraiya. Una barrera de tal magnitud, erigida por un solo shinobi, estaba más allá de lo que habían imaginado. De ninguna manera. No hay forma de que pudiera haber detenido el veneno de Lorance. Un Chunin de élite de Amegakure gritó en negación al ver el veneno sellado. No durará. Ese mocoso va a morir. No hay forma de que pueda resistir el veneno de Lorance. Otros shinobi Amegakure rugieron en rechazo, incapaces de aceptar lo que acababa de suceder. Si Jiraiya realmente resistía el veneno, entonces las fuerzas de Konoha podrían avanzar sin oposición, hasta la propia Amegakure. Capítulo 172. Las consecuencias. Eliminémoslos lo más rápido posible y acabemos con hasta el último Amenin. Jiraiya no podrá aguantar mucho más. Un Chunin experimentado del clan Nara habló sombríamente. Mantener una barrera de esta escala era un inmenso drenaje de chakra. Necesitaban actuar rápido. Eliminar a todos los Amenin y retirarse, o encontrar una manera de ayudar a Jiraiya. Al ver que la barrera que Jiraiya había establecido aún no se había disipado, el Amenin finalmente tuvo que aceptar la dura realidad. La última línea de defensa de Ans había sido detenida por Jiraiya. Uno tras otro, Amenin cayó. El equilibrio de poder entre el liderazgo de Amegakure y Konoha se había inclinado por completo. Con Jiraiya reduciendo personalmente muchas de sus fuerzas, los Amenin ya no podían enfrentarse a Konoha. Uno por uno, los Chunin de élite de Amegakure fueron asesinados por la élite de Konoha, trabajando en conjunto. Aún así, los contraataques moribundos de los Amenin infligieron algunas heridas a las fuerzas de Konoha, aunque nada lo suficientemente grave como para afectar significativamente su fuerza de combate. Una vez que los Amenin fueron eliminados, los ninjas de élite de Konoha cargaron en la batalla como tigres entre ovejas, liderando la masacre de los Amenin restantes. Las fuerzas de Amegakure no tenían ninguna posibilidad contra una fuerza tan abrumadora. Cuerpos esparcidos por el suelo, extremidades cortadas y charcos de sangre, convirtiendo la ciudad de Tetsuishi en un paisaje infernal de pesadilla. La guerra siempre había sido cruel. Una vez en el campo de batalla, solo había 2 resultados posibles: matar o morir. Konoha rápidamente estableció un dominio total. El número de Amenin supervivientes disminuyó rápidamente, pero los que quedaron lucharon con una ferocidad implacable, lanzando ataques desesperados contra los shinobi de Konoha. Solo tenían un objetivo: derribar a tantos ninjas de Konoha como fuera posible antes de morir, o al menos herirlos para disminuir la carga de su aldea en el futuro. Su gran fuerza de voluntad mejoró su efectividad en el combate. Si no fuera por el liderazgo de la élite Chunin de Konoha, enfrentarse a una fuerza tan fanática habría sido costoso. Pero las fuerzas de Konoha consistían en gran parte en shinobi del clan, liderados por Chunin endurecidos por la batalla. No importa cuán inflexible fuera el espíritu de los Amenin, la realidad no podía cambiarse. En poco tiempo, los únicos que quedaban en pie en la ciudad de Tetsuishi eran los shinobi de Konoha. Ni un solo Amenin había sobrevivido. Konoha, sin embargo, no había salido ileso. Más de 300 shinobi habían perecido, incluidos 5 Chunin. Usa liberación de viento para limpiar el gas venenoso. Con la batalla terminada, el Chunin de élite de Konoha reunió a los expertos en liberación de viento para dispersar las toxinas persistentes de los callejones.
Antes, cuando el gas venenoso había comenzado a extenderse, Konoha había querido soplarlo, pero los Amenin habían luchado desesperadamente para evitarlo. Ahora que se habían ido, la tarea era simple. Pronto, el aire se aclaró. Aquellos con ninjutsu médico, atiendan a los heridos de inmediato, ordenó Uchiha Raiden antes de liderar a un grupo de Chunin de élite hacia la fuente del gas venenoso. El veneno dentro de la barrera era anormalmente espeso. Ver a Jiraiya ileso dentro de él los dejó atónitos. La matriz de barreras dentro del edificio está intacta, observó Jiraiya. Simplemente se quedó sin energía. Hay minerales infundidos con chakra enterrados debajo de la ciudad de Tetsuishi. Los shinobi de Amegakure usaron una matriz para extraer energía de ellos para sostener las barreras. Necesitas restaurar esos conductos de inmediato. Ahora que el enemigo había sido eliminado, Jiraiya finalmente se permitió una pequeña sonrisa mientras explicaba la situación. Su papel en la captura de la ciudad de Tetsuishi fue enorme. No solo había asegurado la victoria, sino que también había salvado a innumerables shinobi de Konoha. Cuando llegó el momento de las elecciones del Hokage, no había duda de que los que habían luchado aquí lo apoyarían. ¿Cuánto tiempo más puedes aguantar?, preguntó Uchiha Raiden, frunciendo el ceño. La batalla dañó gravemente esos conductos. Restaurarlos por completo llevará tiempo. Con todos los Amenin muertos, simplemente podríamos retirarnos y dejar que el veneno se disipe naturalmente, o notificar a la aldea para que envíe un equipo de focas para contenerlo. Estaba preocupado por el costo que el mantenimiento de la barrera estaba cobrando a Jiraiya. No tienes que preocuparte por mí. Puedo mantener esto durante mucho tiempo, les aseguró Jiraiya. Mantener esta barrera no ha drenado tanto chakra como crees. Todavía me mantengo fuerte. Raiden y los demás, momentáneamente desconcertados por la confianza de Jiraiya, rápidamente se pusieron a trabajar reparando los conductos según las instrucciones. Las matrices de guía de Amegakure no eran particularmente complejas, y dado que no necesitaban ser redibujadas desde cero, solo reparadas, la tarea era manejable. Después de aproximadamente una hora, se restauraron todas las matrices de guía y la barrera sobre el edificio volvió a brillar. Jiraiya exhaló profundamente. Sus clones de sombra desaparecieron cuando salió de la habitación. ¿Estás herido? Tsunade corrió hacia adelante, con preocupación escrita en todo su rostro. Estoy bien. No hay necesidad de preocuparse. Jiraiya le dio una sonrisa tranquilizadora. Con todas las fuerzas restantes de Konoha reunidas, los heridos habían sido tratados, los caídos descansaban y el campo de batalla despejado. Todos los ninjas sobrevivientes de Konoha miraron a Jiraiya con admiración. Todos sabían que la única razón por la que seguían vivos era porque Jiraiya había arriesgado su vida para contener el veneno y había eliminado rápidamente al comandante enemigo, Rigen. Si hubiera elegido postularse en su lugar, todos habrían perecido. Jiraiya tenía la capacidad de huir, pero había elegido quedarse por su bien. Esa elección se había ganado su respeto inquebrantable. Jiraiya-sama. Hemos visto ninjas de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra acercándose rápidamente. Un chunin que vigilaba las paredes de repente saltó e informó las noticias urgentes, con el rostro tenso. Capítulo 173. Cortejando a la muerte. Al escuchar que Tsunagakure y los shinobi de Iwagakure se acercaban, Jiraiya no se sorprendió en lo más mínimo. Antes de atacar la ciudad de Tetsuishi, ya había notado los movimientos de las fuerzas de Tsunagakure e Iwagakure en esta dirección. Ahora que habían causado tal conmoción al tomar la ciudad, era inevitable que esas fuerzas vinieran a investigar. Jiraiya saltó a las murallas de la ciudad y miró a lo lejos. Vio a un centenar de shinobi acercándose, la mitad de Tsunagakure y la otra mitad de Iwagakure. Al frente de las fuerzas de Iwagakure había un Chunin de élite, mientras que el escuadrón de Tsunagakure estaba comandado por un Chunin. La mirada de Jiraiya se agudizó ligeramente. Estos no eran solo shinobi, todos eran élites endurecidas por la batalla. Konoha logró tomar la ciudad de Tetsuishi más rápido de lo esperado. Parece que reclamar una parte para nosotros mismos no será tan fácil, comentó el Chunin de Tsunagakure al Chunin de élite de Iwagakure. Tsunagakure e Iwagakure ya habían formado una alianza, sabiendo que no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Konoha solos. Si querían competir por el territorio en Amegakure, tenían que trabajar juntos. De lo contrario, Konoha los dominaría fácilmente a ambos. Cooperar con Konoha para atacar a Amegakure nunca había sido una opción. Si se aliaban con Konoha, la hoja tendría toda la influencia, dejándolos con ganancias mínimas.
Sopesando sus opciones, las dos aldeas habían decidido no aliarse con Konoha, lo que significaba que ahora eran sus adversarios. Amegakure tenía recursos limitados para empezar. Si todos querían una parte, el conflicto era inevitable. La ciudad de Tetsuishi, por ejemplo, era un centro de recursos principal. Tsunagakure e Iwagakure codiciaban sus minas de hierro, con la esperanza de beneficiarse de ellas. Ahora que Konoha se había apoderado de la ciudad, no estaban dispuestos a simplemente alejarse. Sus órdenes desde arriba eran claras. Bajo ninguna circunstancia podían permitir que Konoha monopolizara los recursos de la ciudad de Tetsuishi. De alguna manera, Konoha tomando la ciudad de Tetsuishi nos facilita las cosas, dijo el Chunin de élite de Iwagakure. Ahora podemos presionar y obligarlos a compartir las ganancias. No tendrán otra opción. Konoha no tiene la capacidad de mantener la ciudad sola. Si nos mantenemos firmes, no se atreverán a rechazarnos de plano. A lo sumo, se llevarán la parte del león, añadió con confianza. Cuando los shinobi de Iwagakure y Tsunagakure se acercaron, Jiraiya permaneció inexpresivo, aunque un brillo agudo brilló en sus ojos. Las minas de hierro en la ciudad de Tetsuishi son demasiado valiosas. No hay forma de que Tsunagakure e Iwagakure se queden de brazos cruzados mientras los reclamamos, murmuró un Chunin de élite del clan Nara, frunciendo ligeramente el ceño. Pueden soñar, se burló Raiden con frialdad. Pagamos el precio para tomar esta ciudad. Si quieren una parte, será mejor que estén preparados para cambiar sus vidas por ella. Tsunagakure e Iwagakure son aliados ahora. Si nos negamos a ceder aunque sea un poco, podrían recurrir a la fuerza. Y todavía tendríamos que lidiar con los contraataques de Amegakure. Eso nos pondría bajo una enorme presión, dijo Iga Tetsuki, su voz teñida de preocupación. Si antagonizamos tanto a Tsunagakure como a Iwagakure, nuestras operaciones en Amegakure se volverán mucho más difíciles, continuó. Esencialmente estaríamos luchando contra 3 naciones a la vez, lo que sería una carga enorme para nosotros. Tenía razón. Si Konoha presionaba demasiado, podría encontrarse en una situación precaria. Si bien Tsunagakure e Iwagakure no eran tan poderosos como la Tierra del Fuego, seguían siendo grandes naciones. Una guerra contra ellos infligiría graves pérdidas a Konoha. Konoha tomará el control total de la ciudad de Tetsuishi. En cuanto a Tsunagakure e Iwagakure, los ojos de Jiraiya brillaron con determinación. No están calificados para exigir una parte. Con la fuerza actual de Konoha, eran más que capaces de manejar una guerra de 3 frentes en Amegakure. De hecho, Jiraiya había estado considerando usar este conflicto como un trampolín para encender una guerra mundial shinobi a gran escala, una que conduciría a la unificación del mundo ninja bajo el gobierno de Konoha. En la línea de tiempo original, después de que terminaron las batallas en Amegakure, Konoha había invadido el territorio de Tsunagakure y las fuerzas de Tsunagakure no habían podido detenerlos. Si no fuera por la bondad de Hiruzen Sarutobi, Konoha podría haber borrado a Tsunagakure del mapa. En este momento, Konoha estaba en su apogeo. Durante la tercera guerra shinobi, Konoha se había mantenido firme contra 3 grandes naciones simultáneamente. Solo después de esa guerra su poder comenzó a declinar. Si Jiraiya quería unificar el mundo ninja, tenía que actuar mientras Konoha aún era fuerte. Este es el territorio de Konoha ahora. Detente de inmediato, o lo tomaré como un acto de agresión contra nosotros, gritó Jiraiya desde lo alto de las paredes. Jiraiya, esta es la tierra de Amegakure. ¿Desde cuándo pertenece a Konoha? Respondió el Chunin de élite de Iwagakure con una sonrisa. Recuerdo que la ciudad de Tetsuishi siempre fue parte de Amegakure también, intervino el Chunin de Tsunagakure. La ciudad de Tetsuishi pertenece a Konoha ahora. Eso es todo lo que hay que hacer, declaró Jiraiya con firmeza. Sé exactamente lo que ustedes dos buscan, así que déjenme dejarlo en claro. Konoha no compartirá las minas de hierro con ustedes. Sus naciones no tienen lugar aquí. Jiraiya, no te apresures tanto. Las minas contienen una gran cantidad de recursos. ¿De verdad crees que Konoha puede controlarlos solo? Preguntó el Chunin de élite de Iwagakure, su tono se oscureció. La codicia de Konoha es realmente asombrosa, agregó el Chunin de Tsunagakure. ¿Tratando de acaparar los recursos de la ciudad de Tetsuishi para ustedes mismos? Puede que seas fuerte, pero ni siquiera tú puedes enfrentarte al mundo entero. Si Konoha se niega a negociar, tomaremos lo que queramos por la fuerza, advirtió el Chunin de Tsunagakure. Sus órdenes desde arriba eran claras. Sin importar que, tenían que asegurar una parte de los recursos de la ciudad de Tetsuishi, incluso si eso significaba una guerra con Konoha. Con su alianza, tenían la confianza para enfrentarse a Konoha en Amegakure.
Si querían negociar, primero tenían que mostrar fuerza. Iwagakure es de la misma opinión, declaró el Chunin de élite de Iwagakure. Tendremos nuestra parte de las minas de hierro, sin importar el costo. Capítulo 174. ¿Te lo mereces? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas diciendo algo así? ¿Tienes la fuerza para respaldar esas palabras? Incluso si tu Kage estuviera aquí, todavía no podrías poner un dedo en los recursos de la ciudad de Tetsuishi. Jiraiya se burló, su voz goteaba sarcasmo. Estaba provocando deliberadamente a los ninjas de la Tierra y la Tierra del Viento, incitándolos a atacar. Su plan era simple: atraerlos a la batalla y aniquilarlos aquí y ahora. El ninja de Konoha que escuchó las palabras de Jiraiya sintió una oleada de satisfacción. No querían ver a Jiraiya retroceder. Después de todo, habían luchado con uñas y dientes, perdiendo a muchos camaradas para tomar el control de la ciudad de Tetsuishi. Si el ninja de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra pudiera entrar y tomar una parte sin mover un dedo, sería insoportable. En este momento, respetaban aún más a Jiraiya. Incluso el orgulloso Uchiha Raiden se encontró admirando la postura audaz de Jiraiya. La ciudad de Tetsuishi es nuestra. Lo tomamos con nuestra sangre y sudor. ¿Crees que unas pocas amenazas vacías son suficientes para hacernos renunciar a nuestros recursos? Debes estar subestimándonos. Con solo la fuerza de la Tierra y la Tierra del Viento, ¿crees que puedes amenazar la Tierra del Fuego? Raiden se burló, su voz mezclada con burla. Vete ahora, y podría dejarte vivir, dijo Jiraiya con frialdad. Jiraiya, diré esto una vez más. Esta no es la tierra de Konoha. Esta es la tierra de la lluvia. Tenemos todo el derecho de estar aquí, y no tienes autoridad para interferir, replicó el Chunin de élite de la tierra, sin inmutarse por las amenazas de Jiraiya. Confiaba en que Konoha no se atrevería a atacarlos. La razón era simple. Si la Tierra y la Tierra del Viento unían fuerzas, incluso Konoha tendría que pensarlo 2 veces antes de hacer un movimiento. Entonces estás pidiendo la muerte. Un destello frío brilló en los ojos de Jiraiya. Golpeando sus manos, instantáneamente entró en modo sabio. Arte sabio. Gran bala de llamas. Un infierno masivo brotó de la boca de Jiraiya, envolviendo al enemigo como una tormenta de fuego descendente, estrellándose contra el ninja de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra. Tomado por sorpresa, el ninja enemigo no esperaba que Jiraiya atacara tan repentinamente. Esto superó por completo sus expectativas. El Chunin de élite de la Tierra sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando vio aparecer las marcas distintivas del modo sabio en el rostro de Jiraiya. Sabía exactamente lo que eso significaba. A pesar de sus rápidas reacciones, formando sellos de mano para las técnicas de liberación de viento y liberación de tierra para contrarrestar las llamas, todavía eran demasiado lentos. El ataque de Jiraiya, potenciado por el chakra sabio, estaba en un nivel completamente diferente. Muchos ninjas enemigos fueron quemados vivos instantáneamente, sus gritos llenaron el campo de batalla. Los ninjas de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra están atacando a Jiraiya-sama. Todos, protejan a Jiraiya-sama. Mátalos a todos. Uchiha Raiden rugió mientras cargaba hacia adelante. Jiraiya sonrió. Esa es la actitud correcta. Saltó de la pared, sumergiéndose en la refriega. El ninja de Konoha había estado furioso desde que el enemigo pronunció sus arrogantes palabras. Ahora, dada la orden, no perdieron tiempo en saltar y chocar con las fuerzas enemigas. La Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra tenían solo un centenar de ninjas combinados. No tenían ninguna posibilidad contra las fuerzas de Konoha. «Retírate», gritó el Chunin de élite de la Tierra. Sabía que si continuaban luchando, serían aniquilados. Demasiado tarde, dijo Jiraiya, lanzando su hoja de llama relámpago hacia el Chunin de élite. 2 tigres ardientes rugieron, atravesando el campo de batalla. «Separa la Tierra de la Tierra ninja», ordenó Jiraiya. Entre todas las naciones, la Tierra de la Tierra era conocida por su trabajo en equipo superior. Sus tácticas de grupo coordinadas los hicieron formidables en la batalla. Si los Akatsuki tuvieran el mismo nivel de coordinación que las fuerzas de la Tierra, podrían haber aplastado fácilmente a las 5 grandes aldeas. Arc. En cuestión de momentos, la espada de Jiraiya atravesó al Chunin de élite de la Tierra, cortándolo limpiamente por la mitad. Recuperó su recipiente del alma y capturó el espíritu del hombre. Con los 6 Chunin de élite de Konoha, incluido Sagemo de Jiraiya, uniéndose a un solo comandante enemigo, la victoria fue sin esfuerzo. Con el líder enemigo caído, las fuerzas de Konoha abrumaron rápidamente a los ninjas restantes.
En 5 minutos, todos los ninjas de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra fueron masacrados. Ni uno solo sobrevivió. Un montón de debiluchos, atreviéndose a actuar duro frente a nosotros, se burló Raiden, limpiándose la sangre de la cara antes de escupir en el suelo. Ahora que hemos eliminado a las fuerzas enemigas, tenemos que prepararnos para las represalias de 3 bandos diferentes, señaló un Chunin de élite del clan Nara. Nos atacaron primero. ¿Se suponía que debíamos quedarnos allí y dejar que nos mataran? Jiraiya respondió. La verdad está en nuestras manos. Nos aseguraremos de que la narrativa sea clara. La Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra atacaron primero, y nos vimos obligados a defendernos. Sin sobrevivientes, no importaba cómo se contara la historia. Konoha controlaba la narrativa. Exactamente. Atacaron primero. Y para ser honesto, incluso si no lo hicieran, no podrían hacernos nada de todos modos, dijo Raiden con desdén. Regresaré a la aldea de inmediato e informaré al Hokage. El resto de ustedes quédense aquí y protejan la ciudad de Tetsuishi. Pase lo que pase, debes mantener esta posición. No podemos permitirnos dejar que le pase nada a este lugar. El tono de Jiraiya era serio. La aldea necesitaba ser informada, se necesitaban desplegar más refuerzos y los recursos de la ciudad tenían que comenzar a ser extraídos. No te preocupes. Ahora que tenemos la ciudad de Tetsuishi, nadie nos la está quitando, le aseguró Raiden. A menos que todos estemos muertos, esta ciudad no está cayendo en manos enemigas, agregó Tetsuki con firmeza. Jiraiya asintió con satisfacción. Con 5 Chunin de élite estacionados aquí, la defensa de la ciudad estaba en manos capaces. La batalla le había costado caro a Konoha. Casi la mitad de su Chunin había caído. Entre ellos, Tsuchiki, un ninja nacido en civil, había muerto durante el asalto. La guerra siempre había sido despiadada. En un momento, tus camaradas se reían a tu lado. Al siguiente, se habían ido. Nadie podía estar seguro de si sobrevivirían hasta el final de la guerra. Capítulo 175. Informar de los resultados de la batalla. Los shinobi sobrevivientes de Konoha eran pocos, y aún menos regresarían a casa con vida. La guerra brutal acababa de comenzar, y las batallas más intensas aún estaban por venir. Las fuerzas de Konoha estacionadas en la ciudad de Tetsuishi tendrían que soportar innumerables enfrentamientos más. Sus posibilidades de regresar vivos a Konoha eran escasas en el mejor de los casos. Incluso los Chunin de élite como Uchiha Raiden no fueron una excepción. Las batallas que se avecinaban los pondrían a prueba a todos, y la muerte era una sombra siempre presente. Después de dar algunas órdenes más, Jiraiya partió solo, regresando a Konoha a toda velocidad. Sus reservas de chakra y resistencia le permitieron viajar sin necesidad de esperar a nadie más. Varios días después, llegó a la aldea. Sin dudarlo, se dirigió directamente a la oficina del Hokage. Su principal objetivo al regresar era persuadir a Sarutobi Hiruzen para que continuara desplegando fuerzas en Amegakure para contrarrestar a los shinobi de Iwagakure y Sunagakure. En la línea de tiempo original, Konoha se había enfrentado a las fuerzas de estas aldeas en Amegakure y salió victoriosa. Sin embargo, a diferencia de los eventos originales, Dance ahora estaba muerto. Dance, un militarista acérrimo, siempre había presionado por el conflicto. Con él fuera, los Hiruzen más bondadosos podrían optar por cambiar de táctica, cediendo potencialmente territorio para evitar una escalada de la guerra. La decisión de Jiraiya de regresar solo fue calculada. Al exagerar la amenaza que representaban las fuerzas de Iwagakure y Sunagakure, esperaba presionar a Hiruzen para que continuara la campaña. Aunque Konoha todavía tenía que permanecer alerta contra posibles ataques de Kumogakure y Kirigakure, la fuerza militar actual de la aldea era formidable. Incluso si enviaban otros 5000 shinobi a Amegakure, sus fuerzas restantes seguirían siendo suficientes para defenderse de cualquier asalto repentino de las otras naciones. Konoha no fue aclamada como la aldea oculta más fuerte por nada. Sus shinobi superaban en número a los de las otras grandes naciones, a menudo por un margen significativo. Jiraiya se detuvo brevemente fuera de la oficina del Hokage antes de llamar suavemente. «Entra». Una voz cansada respondió desde adentro. Jiraiya abrió la puerta y entró, encontrando a Hiruzen luciendo más demacrado que cuando Jiraiya había salido de la aldea. Dance y sus fuerzas de Root habían desaparecido sin dejar rastro, un hecho que pesaba mucho sobre el Hokage. No había recibido noticias de Dance, y la incertidumbre lo carcomía. A pesar de sus diferencias ideológicas y frecuentes conflictos, Hiruzen todavía consideraba a Dance como un amigo cercano. Su vínculo era profundo, y no pudo evitar preocuparse de que su antiguo camarada pudiera haber sido asesinado.
Al mismo tiempo, otra posibilidad se cernía sobre la mente de Hiruzen. Dance podría haber desertado. Después de todo, recientemente había sufrido una pérdida significativa de poder dentro de Konoha. Era muy posible que el resentimiento lo hubiera llevado a abandonar la aldea. Si Dance realmente hubiera traicionado a Konoha, las consecuencias serían nefastas. Como uno de los funcionarios de más alto rango de la aldea, poseía un conocimiento íntimo de innumerables secretos clasificados. Si se volvía contra ellos, el daño que podría infligir sería catastrófico. En este punto, Hiruzen casi deseó que Dance simplemente hubiera sido asesinado. Pero sabía que eso era poco probable. Dance se había llevado un escuadrón de élite de Shinobi Road con él. Los únicos individuos en Amegakure capaces de eliminarlos serían el propio Ans o un ataque concentrado de un gran grupo de Chunin de élite. Sin embargo, los informes de inteligencia indicaron que Ans y sus principales guerreros habían permanecido dentro de Amegakure todo el tiempo. Dadas estas circunstancias, el liderazgo de Konoha había llegado a un sombrío consenso. La probabilidad de la deserción de Dance era alarmantemente alta. Esta incertidumbre había dejado a Hiruzen profundamente preocupado. «Jiraiya, ¿alguna noticia del anciano Dance?», preguntó Hiruzen, con un toque de esperanza en su voz. Ver a su talentoso estudiante ante él le ofreció cierto alivio. «Sensei, no ha habido señales del anciano Dance. Después de que él y sus fuerzas abandonaron su fortaleza, parecieron desvanecerse en el aire. Incluso envié a los Anbu a investigar, pero no encontraron rastro de él». Jiraiya hizo una pausa antes de continuar. «Sin embargo, traigo buenas y malas noticias». La expresión de Hiruzen se oscureció. «Escuchémoslo». La buena noticia es que la desaparición de Dance no obstaculizó nuestros planes. Dirigí con éxito nuestras fuerzas para capturar la ciudad de Tetsuishi. Eliminamos hasta el último shinobi de Amegakure allí, ninguno escapó. En cuanto a los civiles, los que perecieron lo hicieron en el fuego cruzado de la batalla. La población restante ha sido detenida. El equipo de minería está en gran parte intacto. Si la aldea envía trabajadores, podemos comenzar a operar de inmediato. El alivio se apoderó del rostro de Hiruzen. La pérdida de Dance le había hecho temer que la misión fracasara, pero Jiraiya había tenido éxito a pesar del contratiempo. «Excelente trabajo», dijo Hiruzen, tomando el informe de batalla que Jiraiya le entregó. Después de leer el relato detallado, quedó aún más impresionado. Las bajas de Konoha fueron mucho menores de lo que había anticipado. Había esperado pérdidas significativas, especialmente con las fuerzas de Dance desaparecidas. En cambio, esta había sido una victoria decisiva. Rigen era uno de los guardias personales de Ans, un oponente formidable. «¿Cómo te las arreglaste para matarlo solo?», preguntó Hiruzen, visiblemente intrigado. La hazaña de Jiraiya lo había dejado asombrado. Rigen era un Chunin de élite veterano, uno de los más fuertes de Amegakure. «Sensei, dominé el modo sabio del monte Miboku. Esa fue la clave para derrotarlo. Ya no había necesidad de ocultar este poder. Has dominado el modo sabio». Hiruzen se levantó de su asiento en estado de shock. Jiraiya juntó las manos y las marcas distintivas del modo sabio aparecieron en su rostro. ¡Increíble! Realmente increíble. Hiruzen sonrió con orgullo. Después de recuperar la compostura, preguntó: «¿Y las malas noticias?». La expresión de Jiraiya se volvió solemne. Después de asegurar la ciudad de Tetsuishi, los shinobi de Iwagakure y Sunagakure llegaron inesperadamente. Al ver que acabábamos de librar una dura batalla, lanzaron un ataque sorpresa, con la esperanza de aniquilarnos y reclamar nuestra victoria para ellos. La expresión de Hiruzen se endureció. ¿Y el resultado? Nos subestimaron. La voz de Jiraiya tenía una determinación de acero. En la batalla que siguió, los aniquilamos. Ni un solo enemigo sobrevivió. Defendimos los intereses de Konoha y aseguramos nuestro control sobre la ciudad de Tetsuishi. Hiruzen exhaló lentamente, alivio y orgullo evidentes en sus ojos. Bien hecho, Jiraiya. Bien hecho. Capítulo 176. Mátalos. La expresión de Hiruzen saltó y se oscureció de inmediato. Tanto la Tierra de la Tierra como la Tierra del Viento habían lanzado un ataque contra Konoha. Esta fue una noticia extremadamente mala. Si querían seguir cosechando beneficios en la Tierra de la Lluvia, tendrían que desplegar aún más tropas. Hiruzen convocó rápidamente a Mitokado Omura y Utatane Koharu a su oficina y les informó de la situación. Como asesores del Hokage, su aporte fue crucial para decidir cómo debería responder Konoha. Los ninjas de la Tierra y la Tierra del Viento no hicieron ninguna demanda antes de atacarnos.
Preguntó Koharu, frunciendo el ceño a Jiraiya después de escuchar el informe. Después de tomar la ciudad de Tetsuishi, notamos que se acercaba una gran cantidad de ninjas enemigos. Traté de hablar con ellos, pero me ignoraron por completo y asaltaron las murallas de la ciudad, lanzando un asalto directo, respondió Jiraiya. Esos dos países son descarados más allá de lo creíble. Esperaba que no estuvieran dispuestos a aceptar que tomáramos la ciudad de Tetsuishi, pero no pensé que irían tan lejos como para tratar de tomarlo por sí mismos, eliminándonos por completo. Dijo Omura enojado. Parece que después de formar una alianza, la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra se han vuelto demasiado confiadas. ¿Realmente creen que pueden desafiar a Konoha? Murmuró Koharu, su rostro sombrío. Sensei, no podemos abandonar nuestra campaña en la Tierra de la Lluvia. Si esos dos quieren pelear, entonces deberíamos complacerlos, declaró Jiraiya. No pueden enviar demasiadas tropas a la Tierra de la Lluvia sin dejar vulnerables sus propios territorios. Si reforzamos nuestras fuerzas un poco más, podemos aplastarlos por completo y mostrarles la verdadera fuerza de Konoha. Si vamos a la guerra tanto con la Tierra de la Tierra como con la Tierra del Viento, la presión sobre nosotros será inmensa, dijo Hiruzen después de una breve pausa. Creo que la negociación es el mejor camino. No tenemos un conflicto profundo con ellos, esto es simplemente una disputa sobre los recursos en la Tierra de la Lluvia. Si les ofrecemos una parte de los beneficios, podemos resolver este asunto pacíficamente. La expresión de Jiraiya se puso rígida por un momento antes de que rápidamente se recompusiera. Ya había anticipado la renuencia de Hiruzen a participar en una guerra a gran escala. Mientras Konoha no se enfrentara a la aniquilación total, Hiruzen siempre elegiría la negociación sobre el conflicto. Simplemente era demasiado blando. Esta no fue la primera vez. En la tercera gran guerra ninja, incluso después de salir victoriosa, Konoha había cedido una cantidad significativa de territorio a las naciones derrotadas, lo que provocó una insatisfacción generalizada. Finalmente, esto obligó a Hiruzen a renunciar y pasar el título de Hokage a Minato Namikaze. Incluso cuando Orochimaru desertó, Hiruzen había dudado en matarlo, lo que le permitió escapar y luego causar estragos en Konoha. Sensei, si elegimos negociar, ¿cuánto tendremos que renunciar para satisfacerlos? Jiraiya respondió. Denles tierra hoy, y mañana exigirán una ciudad entera. Si seguimos comprometiéndonos, pensarán que Konoha les teme y su codicia solo crecerá. ¿Realmente vamos a entregar la tierra por la que luchamos tan duro para apoderarnos en la Tierra de la Lluvia? Jiraiya estaba claramente frustrado. Hiruzen era un líder que podía mantener lo que ya estaba construido, pero carecía del impulso para expandirse. Konoha era la más poderosa de las grandes naciones, sin embargo, continuamente eligió ceder en lugar de afirmar el dominio. Señor Hokage, Jiraiya tiene razón. Si retrocedemos ahora, la Tierra de la Tierra y la Tierra del Viento solo se volverán más audaces. Incluso si tenemos la intención de negociar, primero debemos enfrentarlos en la batalla y hacerlos sufrir. De lo contrario, asumirán que somos débiles y tratarán de quitarnos aún más, agregó Koharu. Jiraiya miró a Koharu con sorpresa, pero rápidamente asintió con la cabeza. Sensei, incluso si quisiéramos conversaciones de paz, es posible que ni siquiera estén dispuestos a negociar. Ya sea que luchemos o negociemos, debemos reforzar nuestras tropas. Jiraiya tiene razón. No importa lo que decidamos, enviar más fuerzas es una necesidad, estuvo de acuerdo Omura. Hiruzen suspiró profundamente antes de finalmente dar sus órdenes. Reúna al menos 2000 ninjas de los principales clanes, junto con 1000 shinobi civiles. Jiraiya, los llevarás al frente. Sensei, la situación en el frente ya es grave. Quiero irme de inmediato con las tropas que están listas ahora. El resto puede ser enviado a la ciudad de Tetsuishi más tarde como refuerzos mientras escolta a un grupo de trabajadores para continuar con las operaciones mineras, solicitó Jiraiya. Incluso como la aldea más fuerte de Konoha, reunir 3000 shinobi con poca antelación era difícil. Tomaría al menos una semana, y Jiraiya no estaba dispuesto a perder ese tiempo. Acabas de regresar y has estado luchando durante días. Descansa un poco antes de regresar, aconsejó Hiruzen. Sensei, el esfuerzo de guerra y los intereses de la aldea son lo primero. Descansaré cuando esto termine, insistió Jiraiya. Al ver la determinación de Jiraiya, Hiruzen se dio con un asentimiento. Estaba complacido con el sentido del deber de Jiraiya. Jiraiya, una vez que regreses al frente, vigila de cerca cualquier información sobre el anciano Dance. Informe en el momento en que descubra algo.
La desaparición de Dance pesó mucho sobre Hiruzen, y hasta que se conociera su paradero, ni él ni los otros altos mandos de Konoha podían estar tranquilos. Poco después, Jiraiya condujo a más de 500 ninjas fuera de Konoha, dirigiéndose hacia la ciudad de Tetsuishi a toda velocidad. El viaje transcurrió sin incidentes y llegaron sin incidentes. Al llegar a la ciudad, Uchiha Raiden y sus hombres salieron inmediatamente a darles la bienvenida. ¿Alguien intentó atacar la ciudad de Tetsuishi mientras yo no estaba? Preguntó Jiraiya mientras conducía a sus tropas a la ciudad. No hay ataques directos, pero los ninjas de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra se están reuniendo en grandes cantidades. Se están preparando para atacar, informó Raiden. Mientras tanto, la Tierra de la Lluvia se mantiene al margen, probablemente esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Enviaron a algún ninja para preguntar por sus camaradas desaparecidos? Preguntó Jiraiya. Por supuesto que lo hicieron. Pero antes de que se acercaran, los maté. No tengo ningún interés en escuchar sus tonterías, respondió Raiden con indiferencia. Capítulo 177. Sin piedad. Bien hecho. Así es exactamente como debería ser. Cualquier ninja de la Tierra o la Tierra del Viento que se atreva a acercarse a la ciudad de Tetsuishi debe ser asesinado sin dudarlo. Jiraiya aprobó completamente las acciones de Uchiha Raiden. Con esto, las Tierras del Viento y la Tierra ya no considerarían la idea de negociar con Konoha. Jiraiya se había apresurado a regresar de la aldea por esta misma razón, para intensificar aún más el conflicto entre Konoha y esas dos naciones, asegurándose de que todas las posibilidades de reconciliación se cortaran por completo. Jiraiya-sama, tanto la Tierra del Viento como la Tierra de la Tierra han estado desplegando tropas día y noche hacia nuestra posición. ¿Cómo debemos responder? Uchiha Raiden preguntó respetuosamente. Su admiración por Jiraiya solo se había profundizado. Todo lo que Jiraiya dijo e hizo fue rápido, decisivo y absolutamente dominante, exactamente el tipo de liderazgo que Raiden admiraba. Simple. Los eliminamos. ¿Cuántos se han reunido hasta ahora? Preguntó Jiraiya, sus ojos llenos de fría intención. En total, han reunido a más de 900 ninjas. La Tierra de la Tierra tiene 417, incluidos 9 Chunin y 3 Chunin de élite. La Tierra del Viento tiene 430, con 8 Chunin y 2 Chunin de élite, informó Raiden en detalle. Ya habían reunido información exhaustiva sobre sus enemigos. Esa no es una fuerza grande. Derribarlos por completo no será difícil. Reúna a todos nuestros Chunin, elaboraremos estrategias sobre cómo eliminarlos por completo. Jiraiya estaba confiado. Si pudieran acabar con este grupo, se eliminaría cualquier posibilidad de conversaciones de paz. Incluso Sarutobi Hiruzen no tendría más remedio que abandonar la idea de negociar con las Tierras del Viento y la Tierra. Con más de 800 ninjas enemigos reunidos aquí, esta fuerza era significativa. Para ponerlo en perspectiva, incluso durante la invasión de Amegakure, solo se habían desplegado unos 4000 ninjas de las Naciones del Fuego y el Viento. Los ojos de Uchiha Raiden brillaron de emoción. Hizo una reverencia y dijo, los convocaré de inmediato. Espera. ¿Qué pasa con los civiles de Amegakure que se rindieron? ¿Ha habido algún disturbio en mi ausencia? La ciudad de Tetsuishi originalmente albergaba a muchos civiles de la Tierra de la Lluvia. Algunos servían a los ninjas, otros trabajaban en las minas, mientras que otros cultivaban en las afueras. La población civil era considerable. Señor Jiraiya, después de que te fuiste, algunos grupos intentaron provocar disturbios, pero ordené que fueran ejecutados. No hay más disturbios. Los civiles restantes residen tranquilamente en el centro de la ciudad y los mineros han reanudado su trabajo, respondió Uchiha Raiden. Sin embargo, algunos todavía albergan resentimiento hacia nosotros, y me temo que pueden seguir más disturbios. Si vuelven a causar problemas, mátalos. Sigue matando hasta que ya no se atrevan, dijo Jiraiya con frialdad. Sabía que los civiles de Amegakure naturalmente despreciarían a sus invasores. La única forma de mantenerlos bajo control era a través de una represión despiadada. Si no eran sometidos con puño de hierro, podrían convertirse en un problema cuando los civiles de Konoha llegaran a la ciudad de Tetsuishi. Si bien no podían luchar contra los ninjas, ciertamente podían atacar a los civiles. Ese riesgo tenía que ser eliminado antes de que se convirtiera en una amenaza para el gobierno de Konoha sobre la ciudad. Raiden asintió y se fue a recoger el Chunin y el Chunin de élite. En poco tiempo, el shinobi más fuerte de la ciudad de Tetsuishi se había reunido en el salón. Jiraiya se sentó en la cabecera de la habitación.
El asalto a la ciudad de Tetsuishi le había costado a Konoha varios Chunin, pero los refuerzos que Jiraiya había traído incluían 10 Chunin, seleccionados personalmente por Sarutobi Hiruzen de varios clanes poderosos. Cada uno era excepcionalmente hábil. Ahora que hemos tomado la ciudad de Tetsuishi, las tierras del viento y la tierra se niegan a dejarnos monopolizar sus recursos. Han estado tramando arrebatárnoslo. Pero ganamos este lugar a través del sacrificio de nuestros camaradas, no podemos permitir que lo tomen. Si perdemos la ciudad de Tetsuishi, habremos traicionado a los caídos. La voz de Jiraiya era firme mientras golpeaba ligeramente la mesa. Los llamé a todos aquí porque necesitamos eliminar a la fuerza enemiga que se reúne cerca. Si alguien tiene un plan de batalla sólido, hable ahora. Uno de los Chunin dio un paso adelante. Señor Jiraiya, hemos analizado a fondo las fuerzas enemigas. Incluso con nuestra fuerza actual, la victoria será costosa. Puede que ganemos, pero será una victoria pírrica. Nuestras fuerzas están igualadas, y lanzar una batalla a gran escala tan pronto después de asegurar la ciudad de Tetsuishi, ¿no sería prematuro? Si nos agotamos ahora, Amegakure podría explotar la situación. Jiraiya entrecerró los ojos. Tienes razón, pero la espada del enemigo ya está en nuestras gargantas. Incluso si no atacamos primero, ellos lo harán. Evitar la batalla no es una opción. No necesito dudar, necesito estrategias sobre cómo ganar. Era innegable que los ninjas de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra eran mucho más fuertes que los de Amegakure. Derrotarlos requeriría un costo significativo. Pero Jiraiya vio esto como una oportunidad. Si Konoha sufría grandes pérdidas, la noticia llegaría a la aldea y despertaría un mayor resentimiento contra sus enemigos. El odio alimentaría la voluntad de luchar. Un Chunin Uchiha dio un paso adelante. Lord Jiraiya tiene razón. Esta batalla es inevitable. Debemos destruir la mayor cantidad posible de fuerzas enemigas. Un Chunin de élite del clan Nara habló. Los ninjas de la Tierra sobresalen en batallas a gran escala. Si queremos derrotarlos de manera eficiente, debemos dividir sus fuerzas. Antes de enfrentarnos, debemos reunir una unidad de élite para aislar sus fuerzas. Si no los separamos, sus técnicas combinadas de liberación de la tierra serán abrumadoras. Déjale eso a los Uchiha, declaró otro Chunin Uchiha con confianza. El clan Iga también ayudará, agregó Iga Tetsuki. Tenía sentido. Cuando se trataba de destreza de combate de élite, los clanes Uchiha y Iga eran inigualables. Asignarles esta tarea fue la decisión más lógica. Los ninjas de la Tierra del Viento son muy hábiles en venenos. Debemos asegurarnos de que los médicos acompañen a las unidades que los involucran. De acuerdo. La sala estalló en discusión, y pronto se presentaron planes de batalla concretos. La reunión se extendió hasta el anochecer, con estrategias refinadas y finalizadas. Después de que se levantó la reunión, Jiraiya y Tsunade se fueron juntos a sus aposentos. Capítulo 178. Sin palabras desperdiciadas. Jiraiya y Tsunade estaban en medio de un apasionado romance. Después de haber estado separados durante muchos días, su anhelo mutuo era abrumador. En el momento en que entraron en la habitación, se abrazaron con fuerza. En poco tiempo, el crujido rítmico de la cama llenó el espacio. El dormitorio, el balcón, la sala de estar e incluso el baño, cada uno mostraba evidencia de la presencia de Tsunade. En 3 días, vamos a la guerra contra los shinobi de la Tierra y la Tierra del Viento. Como siempre, liderarás al médico en la retaguardia, murmuró Jiraiya mientras jugaba con sus amplias curvas, su voz baja e íntima. Nuestro papel como médico es salvar a tantos compañeros heridos como sea posible. Lo entiendo, respondió Tsunade, asintiendo antes de volver a deslizarse debajo de las sábanas. Pronto, la cama comenzó a temblar una vez más. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Jiraiya se paró en lo alto de la muralla de la fortaleza, mirando al shinobi de Konoha reunido. Una oleada de determinación brotó de su pecho. Había llegado el momento de enfrentarse a la Tierra y a la Tierra del Viento. Jiraiya planeaba dejar solo un centenar de shinobi para proteger a los civiles de la ciudad de Tetsuishi, todos los demás soldados disponibles marcharían a la batalla. Después de todo, la única amenaza real para la ciudad de Tetsuishi ahora provenía de la Tierra y la Tierra del Viento. Los shinobi de la Tierra de la Lluvia no tenían intenciones de reclamar la ciudad. Ya habían abandonado este punto de recursos, y con Konoha encerrada en un enfrentamiento con las otras 2 naciones, habían optado por no intervenir. Incluso si Konoha y sus enemigos luchaban hasta el borde de la destrucción, la Tierra de la Lluvia sabía que recuperar la ciudad de Tetsuishi era casi imposible.
Si lo aprovechaban, las tres grandes naciones solo regresarían para aplastarlos nuevamente. Sería una guerra imposible de ganar, una que solo llevaría a que más de sus shinobi murieran en vano. En lugar de dispersarse, la Tierra de la Lluvia había optado por defender sus territorios centrales mientras dejaba que las tres naciones principales lucharan, se debilitaran mutuamente y aliviaran la presión sobre sus propias fuerzas. Los shinobi de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra quieren quitarnos la ciudad de Tetsuishi, declaró Jiraiya, con voz retumbante. Nuestros camaradas sangraron y murieron para reclamar este lugar, pero estas dos naciones se atreven a intentar robárnoslo. Nos desprecian. Se burlan de nosotros. Dime, ¿podemos tolerar tal falta de respeto? ¡No! ¡No! Los shinobi de Konoha rugieron al unísono, sus voces resonaron en el campo de batalla. Entonces marcha conmigo. Que la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra aprendan que la Tierra del Fuego, la primera entre las grandes naciones, no es un mero nombre. Con su conmovedor discurso completo, Jiraiya saltó de los muros de la fortaleza y condujo a sus tropas hacia adelante. Su destino: la fortaleza enemiga. Los shinobi de la Tierra y la Tierra del Viento habían establecido un campamento en un valle no lejos de la ciudad de Tetsuishi. En el momento en que las fuerzas de Konoha se movilizaron, el enemigo se dio cuenta. En una gran tienda de campaña en el corazón del campamento enemigo, los comandantes de la Tierra y la Tierra del Viento se reunieron para una discusión urgente. No esperaba que Konoha fuera tan audaz, que cargara directamente a la guerra, murmuró Kuroiwa, un Chunin de élite de la Tierra, con expresión sombría. La verdad era que las dos naciones aliadas no habían planeado una batalla a gran escala. Al acumular sus fuerzas cerca de la ciudad de Tetsuishi, esperaban presionar a Konoha para que negociara. Tsukage entendía bien a Sarutobi Hiruzen. Dada suficiente presión, Konoha probablemente buscaría la diplomacia en lugar del derramamiento de sangre. Si Konoha quiere una pelea, les daremos una. Me niego a creer que, juntos, no podamos aplastarlos. Gruñó Baki, un Chunin de élite de la Tierra del Viento. Es posible que Konoha solo esté adoptando una postura, tratando de aplicar presión propia para ganar influencia en las negociaciones, sugirió otro Chunin de la Tierra. Kuroiwa se burló. No hay necesidad de especular. Nos encontraremos con ellos en la batalla y lo averiguaremos. Ya sea que estén fanfarroneando o no, no retrocederemos. Con eso, sus fuerzas se movilizaron rápidamente, formando líneas defensivas en preparación para la llegada de Konoha. Este es el territorio de la Tierra y la Tierra del Viento. A los shinobi de Konoha no se les permite traspasar. Kuroiwa rugió al ver a Jiraiya a la cabeza del ejército que se acercaba. ¿Has enviado fuerzas repetidamente para acosar a la ciudad de Tetsuishi?, respondió Jiraiya. Hoy, lo pagarán con sus vidas. Y en cuanto a la tierra que has tomado en la Tierra de la Lluvia, la reclamaremos toda. Con eso, Jiraiya juntó sus manos en un sello, entrando instantáneamente en modo sabio. Sin dudarlo, se mordió el pulgar y convocó a Fukasaku y Shima, los dos grandes sabios sapos. No habría palabras desperdiciadas, solo acción. Prepárate para desatar a Goemon. Ordenó Jiraiya. Fukasaku y Shima asintieron, sincronizando su chakra con el suyo. En un instante, una oleada de fuego, aceite y viento ardientes estalló hacia adelante, un infierno torrencial envolvió las filas enemigas como un volcán en erupción. A pesar de su alianza, los shinobi de la Tierra y la Tierra del Viento tenían poca coordinación entre ellos. Se pararon en formaciones separadas, cada nación priorizando sus propias fuerzas. En batallas a gran escala, los shinobi de la Tierra tenían una clara ventaja sobre sus aliados. Y Jiraiya lo sabía. Apuntándolos primero, desató su devastador arte sabio, con la esperanza de destrozar su formación y dividir sus fuerzas. El enemigo no había anticipado un poder tan abrumador desde el principio. Incluso con sus rápidos reflejos, los shinobi de la Tierra erigieron apresuradamente muros de piedra en un intento desesperado por defenderse. Pero ya era demasiado tarde. Las llamas rugieron a través de sus defensas, abrasando la piedra y la carne por igual. Los gritos agonizantes de shinobi en llamas llenaron el aire mientras los cuerpos se reducían a cenizas en un instante. «Maldito seas, Jiraiya. Te mataré por esto», rugió Kuroiwa. La Tierra había sufrido pérdidas catastróficas. Casi un centenar de sus shinobi habían sido aniquilados en unos momentos. Los que sobrevivieron miraron a Jiraiya con horror, su voluntad de luchar se tambaleó. Incluso los shinobi de la Tierra del Viento se quedaron temblando. Si Jiraiya hubiera elegido atacarlos en su lugar, sabían que habrían enfrentado el mismo destino.
Capítulo 179. Una demostración de poder divino. El abrumador poder del arte sabio. Goemon dejó a los shinobi de la Tierra y la Tierra del Viento en estado de shock y miedo. Casi un centenar de shinobi de la Tierra fueron aniquilados en un instante, incluidos 3 Chunin. Mátalos a todos. Jiraiya emitió la orden con frialdad. Los shinobi de Konoha, siguiendo su plan de batalla preestablecido, cargaron contra sus enemigos desde la Tierra y la Tierra del Viento. Mientras tanto, Jiraiya apuntó a Kuroiwa, el shinobi más fuerte entre ellos y el guardaespaldas personal de la proyección. Kuroiwa rápidamente formó sellos de mano, haciendo que la tierra a su alrededor se levantara como un maremoto, estrellándose contra Jiraiya. Liberación del viento. Torbellino. Shima desató una poderosa ráfaga de viento, barriendo la tierra en el aire hacia el cielo. Con la ayuda de los 2 sabios sapos mayores, Jiraiya no tenía necesidad de preocuparse por tales ataques, su único enfoque estaba en la ofensiva. Jiraiya se acercó a Kuroiwa, su hoja de llama relámpago cortando hacia abajo. Las llamas rugieron y los relámpagos crepitaron mientras su espada descendía. Liberación de la tierra. Muro de hierro. Kuroiwa canalizó una gran cantidad de chakra de la naturaleza terrestre en el suelo, erigiendo una barrera negra similar a la obsidiana en un instante. La hoja de la llama del relámpago atravesó la barrera con facilidad, enviando rayos hacia adelante. Al mismo tiempo, Fukasaku completó sus sellos de mano, lanzando un jutsu de liberación de fuego ardiente desde su boca, las llamas se dirigieron hacia Kuroiwa. ¡Ak! Un grito resonó en el campo de batalla cuando un rayo y un fuego golpearon a Kuroiwa simultáneamente. Su armadura negra se hizo añicos al instante y tosió sangre cuando su cuerpo fue arrojado hacia atrás. Si no fuera porque su armadura absorbió la mayor parte del impacto, habría perecido en el acto. Ahora, con Jiraiya en modo sabio y los 2 grandes sabios sapos ayudándolo, su poder había alcanzado el nivel de un Kage. Los Chunin de élite ya no eran rivales para él. Cortarlos fue tan fácil como sacrificar ganado. Solo los oponentes de nivel Kage, aquellos con poderosos límites de línea de sangre o Jinchuriki podrían representar una amenaza para él ahora. Kuroiwa se derrumbó, la sangre brotó de su boca. Sus órganos ya habían sufrido lesiones internas y ahora estaba gravemente herido. Arte sabio. Rasengan ardiente. Antes de que Kuroiwa pudiera reaccionar, Jiraiya saltó en el aire, un enorme Rasengan envuelto en llamas formándose en su palma antes de golpearlo contra su enemigo. Estallido. El suelo tembló violentamente cuando el Rasengan golpeó, dejando atrás un profundo cráter carbonizado. Cuando el polvo se asentó, todo lo que quedó de Kuroiwa fueron cenizas y escombros. Jiraiya rápidamente sacó una botella de sellado de almas y capturó su alma. Jiraiya-sama es increíble. Derrotó a un Chunin de élite en cuestión de momentos. Jiraiya-sama es increíblemente fuerte. Todavía es muy joven, pero ya tiene un poder de nivel Kage. Konoha no ha visto a un genio así en 100 años. Con Jiraiya-sama liderándonos, los shinobi de la Tierra y la Tierra del Viento solo están pidiendo la muerte desafiándonos. La victoria instantánea de Jiraiya hizo que las fuerzas de Konoha se alborotaran, su moral se disparó mientras lanzaban asaltos aún más feroces contra sus enemigos. Este nivel de talento es aterrador, poseer ya una fuerza de nivel Kage a esta edad, desde la fundación de la aldea, solo el primero Kage logró tal hazaña. Aparte de él, nadie más en la historia puede compararse con Jiraiya. Uchiha Raiden estaba completamente convencido del poder de Jiraiya ahora. Aunque era formidable entre los Chunin de élite, derribar a uno de sus compañeros aún requería un esfuerzo significativo. Sin embargo, Jiraiya lo había hecho con facilidad. Increíble, el próximo Hokage es sin duda Jiraiya, murmuró Igatetsuki con admiración. Poseyendo tal fuerza a su edad, era natural que algún día liderara la aldea. Esto no es real, Lord Kuroiwa acaba de ser asesinado así. ¿Estoy atrapado en un genjutsu? Debemos estar bajo una ilusión Uchiha. No hay forma de que Lord Kuroiwa haya sido derrotado tan rápido. Esto tiene que ser falso, definitivamente un genjutsu. Los shinobi de la Tierra estaban incrédulos. La rápida eliminación de Kuroiwa por parte de Jiraiya los dejó completamente conmocionados, pero no importaba cuánto se negaran a aceptarlo, la realidad permaneció sin cambios. Después de lidiar con Kuroiwa, Jiraiya recurrió a otro Chunin de élite. Formando rápidos sellos de mano, desató una poderosa combinación de chakra de la tierra y la naturaleza del fuego. La roca fundida surgió, engullendo a su objetivo. Esta fusión perfecta de naturalezas de chakra llevó el poder destructivo de la técnica al rango S. Arte sabio. Nube de polvo de liberación de viento.
Shima lanzó una densa nube de polvo y escombros, envolviendo el campo de batalla y limitando la visibilidad del enemigo. Sabía que las habilidades sensoriales de Jiraiya eran excepcionales, lo que hacía que esta técnica fuera un grave obstáculo para sus enemigos y no los afectaba. Fukasaku arrojó una corriente de llamas intensas, fusionándose con el ataque fundido de Jiraiya. El fuego explotó violentamente, elevando la temperatura a niveles extremos. El aire mismo parecía distorsionarse por el calor. ¡Ak! 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 Gritos de agonía llenaron el campo de batalla. Algunos Chunin de la Tierra, incapaces de soportar el calor abrasador, quedaron atrapados en la explosión. Sus cuerpos se encendieron como antorchas, quemándose hasta convertirse en cenizas en segundos. En cuanto al Chunin de élite que había sido atacado, usó frenéticamente Air Release para contrarrestar el ataque. Pero sus barreras fueron consumidas instantáneamente por la ola fundida, incapaces de detener su avance. La desesperación llenó los ojos del Chunin. Estaba completamente dominado, no había forma de resistir un ataque de esta magnitud. Retirada. Todos, retrocedan. Escapa como puedas. Antes de que la lava se lo tragara, dejó escapar un grito desesperado. Con la fuerza abrumadora de Jiraiya, no quedaba nadie para detenerlo. Su lado estaba condenado. Sus palabras apenas salieron de sus labios antes de que la oleada fundida lo envolviera, incinerando su cuerpo en un instante. Una vez más, Jiraiya recuperó y absorbió su espíritu. Los shinobi restantes de la Tierra y la Tierra del Viento estaban paralizados por el miedo. Al ver a Jiraiya masacrar a dos Chunin de élite sin esfuerzo, incluso el más fuerte de ellos se dio la vuelta para huir. ¿Crees que puedes correr? No tan rápido. Quédate y baila para mí. Jiraiya, lleno de espíritu de batalla, fijó su mirada en el enemigo que se retiraba y dejó escapar una orden escalofriante. Capítulo 180. Desplegando el Jinchuriki. Los Chunin de élite de la Tierra del Viento y la Tierra fueron rápidamente eliminados por Jiraiya, sus almas fueron absorbidas por su recipiente del alma. Con los oponentes más fuertes atendidos, los shinobi restantes de ambas naciones eran impotentes contra él. Empuñando la espada de la llama del relámpago, Jiraiya cargó contra las filas de las fuerzas enemigas. Cada golpe de su espada hacía volar cabezas, reduciendo su número a un ritmo aterrador. En menos de media hora, las fuerzas de la Tierra del Viento y la Tierra fueron completamente aniquiladas. Ni uno solo sobrevivió. Las pérdidas de Konoha fueron mínimas en comparación. Menos de 200 bajas, sin un solo Chunin entre los muertos. Fue una victoria abrumadora. Jiraiya-sama, esta victoria es gracias a tu inmensa fuerza. Larga vida a Jiraiya-sama. Los shinobi de Konoha estallaron en vítores, sus voces llenas de admiración y reverencia por Jiraiya. Limpia el campo de batalla, ordenó Jiraiya con un leve asentimiento. Con esta batalla decisiva y ganada, saltó a una roca cercana, sacando un pincel y papel de un pergamino de almacenamiento. Comenzó a documentar los eventos de la batalla. Una vez que terminó, convocó a un operativo de Anbu y le entregó el informe. Entreguen esto a la aldea de inmediato. Con una victoria tan significativa, Jiraiya esperaba que Hiruzen Sarutobi se viera obligado a abandonar cualquier pensamiento de negociaciones de paz. 6 meses después. Jiraiya-sama, ha llegado información urgente. El alto mando de la Tierra del Viento está completamente indignado. Se están preparando para enviar a sus Jinchuriki al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. Dentro de un puesto de avanzada de Konoha, Jiraiya se sentó en una silla de respaldo alto, escuchando mientras un miembro de Anbu informaba la noticia. Entonces, finalmente están desplegando su Jinchuriki. Jiraiya sonrió. Por ahora, no informe a la aldea. Una vez que el Jinchuriki llegue al campo de batalla, envía un mensaje. Sí, Jiraiya-sama. El miembro de Anbu se inclinó y se retiró. Durante los últimos 6 meses, el liderazgo de Jiraiya le había ganado la lealtad inquebrantable de sus fuerzas, mucho más allá de lo que sentían por Hiruzen Sarutobi. Bajo su mando, las fuerzas de Konoha habían lanzado continuamente ofensivas, derribando la Tierra del Viento e incluso la Tierra de la Lluvia. El enemigo había sido completamente aplastado, apenas capaz de montar resistencia. Ahora estaban a punto de llegar a la propia Amegakure. Los shinobi de la Tierra del Viento y la Tierra habían sufrido pérdidas devastadoras, apenas se atrevían a enfrentarse a las fuerzas de Konoha de frente. Dondequiera que Konoha marchaba, las fuerzas enemigas huían ante ellos. Jiraiya no solo había tomado grandes franjas de territorio en la Tierra de la Lluvia, sino que también se había apoderado de fortalezas estratégicas originalmente conquistadas por la Tierra del Viento y la Tierra.
Ahora, Konoha dominaba casi toda la región fronteriza de la Tierra de la Lluvia. La Tierra de la Tierra y la Tierra del Viento habían invertido mucho en esta guerra, tanto en mano de obra como en recursos, pero no habían ganado nada a cambio. Jiraiya sabía que estas naciones no se sentarían simplemente y permitirían que Konoha consolidara su poder. Cuanto más fuerte se volvía Konoha, mayor era la amenaza que representaba para ellos. Pero los shinobi de nivel Kage eran un recurso raro y precioso en cualquier aldea. La mayoría de ellos permanecieron en sus aldeas de origen, protegiéndose de las amenazas y manteniendo la estabilidad. Enviarlos al campo de batalla era un gran riesgo. Al darse cuenta de que no tenían otros medios para oponerse a Jiraiya, la Tierra del Viento había elegido una medida desesperada: enviar a su Jinchuriki para que se ocupara de él. Esto era precisamente lo que Jiraiya había estado esperando. Si quería unificar el mundo shinobi, necesitaba tomar el control de todas las bestias con cola. Pero con cada aldea manteniendo a sus Jinchuriki bajo una fuerte vigilancia, capturarlos por completo era casi imposible. Cada aldea tenía demasiados combatientes de alto nivel. Sin embargo, si las aldeas enviaban voluntariamente a sus Jinchuriki a la batalla, prácticamente estaban entregando a las bestias con cola directamente en sus manos. Hace un mes, a través de su sistema, Jiraiya había obtenido una técnica de sellado especial. Este método le permitiría no solo sellar una bestia con cola dentro de sí mismo, sino también extraer su poder, fusionándolo con su propio cuerpo para un dominio completo de sus habilidades. Por lo tanto, Jiraiya había estado esperando ansiosamente este momento. Se negó a informar a la aldea porque sabía que Hiruzen Sarutobi intentaría inmediatamente calmar la situación. El Hokage, siempre cauteloso, probablemente elegiría ceder algo de territorio para evitar una guerra total. Pero Jiraiya no tenía intención de dejar escapar esa oportunidad entre sus dedos. Una vez que hubiera capturado al único cola, Hiruzen no tendría más remedio que aceptar la realidad de la situación. Para entonces, incluso si el Hokage quisiera oponerse a él, sería demasiado tarde. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entra», dijo Jiraiya. La puerta se abrió y Uchiha Raiden entró. «Jiraiya-sama, la situación en el frente sigue siendo difícil. Las defensas en Batter Source Valley son demasiado fuertes. Los números del enemigo son abrumadores. Con nuestras fuerzas actuales, derribarlo será extremadamente difícil». El tono de Raiden era sombrío. Jiraiya asintió pensativamente. «Entonces dejen el asalto en espera por ahora. Deja que las tropas descansen». El Valle Fuente de Agua era un punto de recursos vital en la Tierra de la Lluvia, hogar de vastas tierras de cultivo que proporcionaban gran parte del suministro de alimentos de la región. Su proximidad a Amegakure lo convirtió en una ubicación estratégica crucial. Tomarlo requeriría refuerzos significativos de Konoha. Jiraiya ya había solicitado fuerzas adicionales varias veces, pero Hiruzen Sarutobi permaneció indeciso. Quería el valle, pero temía provocar un contraataque demasiado fuerte de la Tierra de la Lluvia. Como resultado, la situación había llegado a un punto muerto. Jiraiya suspiró. Tarde o temprano tendría que forzar la mano del anciano.